Hola, soy Nehemías y hace unos días estuve predicando en la iglesia y en el servicio yo hablaba de un libro que me había ayudado para poder tener una victoria en unas áreas de mi vida que tenía falta de perdón. Como decía en ese día, era que tenía yo con mi padre, tuve una relación que resentí mucho de niño, pero cuando ya estaba más grande como que pudimos hablar y pudimos llevar a un acuerdo y todo. Pero una de las cosas que sí era que yo pensaba que había perdonado completamente a Dios. Y un día hablando con uno de mis mentores, Nathan Daniel, que es el que escribió el libro de que les hablaba, que se llama Libertad a través del perdón. Este libro yo lo leí en inglés, es Freedom Through Forgiveness, y hablaba con Pastor Nathan y le decía, esta fuera muy buena herramienta en español, y luego trabajaron y lo pudieron poner en español y ahora lo tenemos en español, gracias a Dios. Y si necesitas una copia, déjame saber, yo tengo unas copias, y si no, voy a poner un enlace, un link para que tú puedas ordenarlo en Amazon. Y cuando hablaba con Nathan un día le decía, estábamos hablando y un día me dijo, oye, ¿por qué dijiste eso? No me acuerdo en realidad qué fue lo que dije, pero él me dijo, creo que es falta de perdón para tu papá. Y le dije, no, porque antes de que mi papá muriera, ya que yo estaba de grande, podíamos hablar de las cosas de Dios, podíamos hablar, teníamos diferentes puntos de vista en cosas, vamos a decir, en iglesia, pero siempre teníamos una buenas comunicaciones, lo reíamos, recordábamos, traíamos memorias de cosas que yo había hecho chico, como yo a ellos también les daba mucho problema y cosas que a mí me habían afectado. Pero sí, reíamos y todo. Pero después de que murió mi papá, fue que tuve esa conversación con Nathan y me acuerdo que me dijo, pregúntale al Espíritu Santo. Un día en la noche atrás en mi casa, después de que mi padre había muerto, empecé a preguntar al Espíritu Santo que iluminara áreas en mi corazón que yo necesitaba entregarle. Y me acuerdo que ese día me llegó mi papá. Ese fue el día que mi papá vino a ese, vamos a decir, a ese punto. Y cuando yo empecé a abrirme y a abrir todo lo que estaba en mi corazón y decirle a Dios que me siguiera iluminando, empezó a salir este coraje cuando estaba niño, cómo yo me sentía abandonado y cómo yo sentía que mi papá había puesto la iglesia antes de la familia. Y yo fui molestado sexualmente, y yo culpaba a mi padre y muchas cosas así que pasaron. Pero me acuerdo que ese día hubo vamos a decir, se rompió algo en mí y salió algo de mí, algo que falta de perdón y todo eso. Y como les decía, este libro, cuando comencé a leer este libro, Dios usó este libro como herramienta para poder entender en mi mente que me faltaba falta de perdón, que yo tenía falta de perdón en mi corazón. Y cuando lo leí, pues todo empezó a hacer sentido. Y luego hablando con Nathan y luego yo pudiendo preguntarle al Espíritu Santo. El Espíritu Santo dice que es nuestro consolador, que es nuestro consejero, que es nuestro ayudador. Dice que es el que nos va a guiar, es el que nos va a dar el poder. Entonces cuando yo hablaba con el Espíritu Santo, salió todo esto. Y ese día yo me acuerdo que atrás en mi casa empecé a gritarle a mi papá. Salieron hasta groserías. Eso fue hace como unos 2 años y medio. Ya estaba yo de pastor. Y a veces nosotros tenemos cosas ahí que no sabemos, pero es bueno preguntarle al Espíritu Santo. Dice que el Espíritu Santo es el que escudriña nuestros corazones. Y me acuerdo que ese día el Espíritu Santo sacó eso completamente en mi vida y yo pude entregarlo completamente a Dios, y así es como yo tuve libertad. Entonces espero que a lo mejor te pueda ayudar a ti también. Dios te bendiga y espero que este video y este libro vaya a ser de bendición también para ti como fue para mí.